Muy buenos días, soy Martín Felipe Uribe Izaza, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, adscrito al Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal. Hoy quiero compartir con ustedes mi intención investigativa titulada Acoso laboral en las escuelas públicas de Antioquia, una perspectiva transcompleja y hermenéutica, adscrita a la línea de investigación Formación Docente. Me acompaña en este proceso de investigación como tutora la doctora Ana Rita Delgado Muñoz. Quiero empezar contándoles a ustedes de la importancia de lo que representa el acoso laboral en las escuelas públicas de Antioquia, algo que nos está permeando en todos los escenarios educativos. Esta intención pretende llegar en perspectiva transcompleja y hermenéutica a esa realidad que está sucediendo en las escuelas y que son reportados en los casos del Comité de Convivencia Laboral o en las quejas que llegan allá. Se espera con este proceso investigativo construir todo un corpus teórico que nos permita comprender el fenómeno y poder intervenirlo. ¿Para qué? Para mejorar esa convivencia y el bienestar laboral y ayudar en la prevención de la violencia en todas sus formas, de manera directa desde el mismo Comité de Convivencia, pero también que lleguen a la institucionalidad. El fenómeno del acoso escolar es un fenómeno muy particular porque solo el quejoso, que es la persona que está siendo agredida, la víctima, pues puede ver el fenómeno, pero está cubierto por una cantidad de cosas que no se ven, las subjetividades de los mismos actores, las relaciones de poder que se estén dando entre ellas, el contexto sociocultural en el que se desarrolle el hecho, pero también la historia institucional. Esa situación que se va a resolver, que es lo que está comprendido en las quejas de ese presunto acoso laboral que llegan al Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Antioquia, pues está mediado por muchas realidades particulares, los mismos contextos de convivencia, las formas de relacionarse en el ámbito laboral, la prevención de todas las formas de violencia o la resolución de conflictos que se tengan institucionalmente, la mediación de las conflictividades laborales, en la misma vivencia del acoso en las instituciones donde eso se presente, entre los agentes que se presente, y por consiguiente el accionar del Comité de Convivencia, tanto escolar, pero sobre todo el de convivencia laboral de la entidad territorial. Eso nos pone ante cuatro realidades grandísimas: los factores institucionales y organizacionales, que podríamos decir que en algunas instituciones son muy débiles, los contextos sociales y culturales, que podría decirse que son muy precarios, las acciones y las relaciones interpersonales, que lamentablemente muchas veces entre maestros y directivos docentes y entre directivos docentes no son las mejores y que pueden estar provocando un caso de acoso laboral. En esa medida hay un estado ideal que lo plantea la misma Ley 1010 en sus artículos 1, 9, 10 y 11, y es que habla de las condiciones ideales del trabajo, donde esas condiciones sean dignas y justas, donde existan unas medidas preventivas, donde haya un tratamiento sancionatorio en caso tal de que no se den esas relaciones bajo esa cordialidad que se piden, y unas garantías contra actitudes retardatorias en caso de que se empiece ese tratamiento sancionatorio, pero también ante unos procedimientos y garantías del debido proceso. ¿Qué nos encontramos en la realidad de una manera heurística? Pues nos encontramos que nuestras instituciones están permeadas entre nuestro trabajo con los compañeros por las agresiones, el maltrato, los vejámenes, el trato desconsiderado, el trato ofensivo, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad o la desprotección, que la misma ley los contempla en los artículos 1, 2 y 7. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta investigación? Tiene como propósito integrador generar un corpus teórico hermenéutico sobre el acoso laboral en escuelas públicas de Antioquia para su comprensión y mediación transcompleja, promoviendo la convivencia y el bienestar institucional. Ahora, ¿cuáles son los propósitos concretos? Primero, interpretar la mediación y los supuestos acosos laborales a partir de las quejas que llegan al comité. Segundo, develar esos elementos que se pueden constituir en un corpus teórico a través de un análisis hermenéutico aplicando la perspectiva del modelo de la transcomplejidad. Tercero, socializar ese corpus teórico ante el Comité de Convivencia Laboral y la posterior incorporación en la gobernabilidad institucional, tanto de la entidad territorial Antioquia como de los colegios a través de campañas de prevención y promoción. Y por último propósito, resignificar la dignidad humana en el contexto institucional. Ahora,
Algunos antecedentes de esta investigación nos han puesto en la realidad de lo que nos plantea Jorquera en el 2021 de analizar la violencia escolar desde las condiciones multivariables y multifactoriales. Ya Duarte en el 2023 también ha analizado las categorías y las subcategorías de la violencia escolar, y Pérez en el 2019 ha identificado variables contextuales que favorecen la violencia, su origen y sus consecuencias. López en el 2022 hace una caracterización de los entornos laborales disfuncionales por la presencia de riesgos psicosociales, y Díaz en el 2016 describe que la escuela como organización social es un escenario de acoso laboral que él llama psicoterror laboral. Y Duarte en el 2023 nos habla de resignificar la convivencia escolar a partir de 3 elementos muy importantes: el buen trato, la tolerancia y el respeto. En esa medida queremos encontrar unas aproximaciones teóricas también con el proyecto, y es lo que ha venido conversando Lehrman desde 1996, cuando ha llamado el acoso escolar como mobbing, y también lo ha encuadrado como un comportamiento hostil que tiende a ser repetitivo y sistemático en el trabajo. Ya Irigoyen en el 2014 nos habla del impacto psicológico que afecta a la salud mental y física, y él también nos habla de esa violencia moral y acuña ese término diciendo que el acoso laboral atenta contra la dignidad y la integridad. Ya Einarsen, Joel, Saab y Cooper en el 2003 nos pone el acoso laboral en perspectivas organizacionales y psicosociales, y nos empieza a cuestionar la mala gestión o la mala gobernabilidad y la cultura. Y Piñuel y Zavala en el 2001 nos plantea las consecuencias psicológicas que trae el acoso, desde el estrés postraumático, la depresión y la baja autoestima. Igualmente encontramos unos elementos que son valiosos, dos puntuales, con los cuales vamos a empezar la investigación y permitiremos que bajo el modelo de la transcomplejidad emerjan los otros, y es la definición de las violencias. En torno a ello, Charlotte 2002 nos habla de que existen 3 tipos de violencias, que son las violencias en la escuela, contra la escuela y de la escuela, esta última propia del acoso laboral. Arias 2024 nos habla de las representaciones sociales, esas representaciones sociales donde se examina cómo se percibe la violencia en la escuela, y el Sablé trata de hacer una definición muy compleja a lo que es la violencia como tal, y destaca 2 elementos claros. Uno de ellos es la naturaleza multifacética de la violencia, y 2, que toda violencia es la vulneración de un derecho. Y ya Galton en el 2004 nos hablaba del triángulo de la violencia y nos decía, mire, cuando una persona es violenta y está expresando la violencia, es por esa parte superior del iceberg, está en la parte de arriba del triángulo, es porque debajo hay 2 cosas en el iceberg que no se ven. Una, esa persona está con unas cargas culturales que son fundamentales y por eso hace que se mueva de esa manera. Y 2, lo cultural está movido por las necesidades estructurales. También es importante tener claro en el modelo de la investigación que estamos trabajando bajo una teoría base, que es la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Estamos cogiendo el acoso laboral con una falta de entendimiento, lo vamos a llevar a unas pretensiones de validez, vamos a reconocer y a cuestionar qué está pasando con el fenómeno, y vamos a lograr un entendimiento mutuo. El marco legal de la investigación se fundamenta en la Ley 1010 del 2006, que ha sido modificada levemente por la Ley 2466 del 2025, donde da todo el marco legal para el acoso laboral, da la definición de acoso, hace la relevancia para la educación y para el derecho de este fenómeno y pone el ámbito de aplicación en la educación, y define también las sanciones, pero los procedimientos de denuncia y de resolución, como son las quejas del comité de convivencia y la presencia de los comités de convivencia laboral. También de las campañas de prevención que se deben realizar, sobre todo en los entornos educativos, y de la efectividad de la misma ley en el impacto del mejoramiento de la convivencia laboral. ¿Qué encontramos en el paradigma emergente de la transcomplejidad? Encontramos que es un paradigma basado en diferentes enfoques, pero sobre todo mantiene un enfoque holístico,
con una multiperspectiva, siendo muy flexible el proceso para llegar a una profundidad interpretativa del fenómeno que se está estudiando, y se maneja bajo las incertidumbres. Se va permitiendo que a lo largo de la investigación vayan emergiendo cosas y se vayan confrontando con las otras. También maneja un enfoque bastante transdisciplinar. La ruta que estamos aplicando en el modelo investigativo parte de un método fenomenológico descriptivo que nos permite identificar la experiencia a través de una técnica que es el análisis documental en un escenario que es el Comité de Convivencia Laboral, aplicada a una población que son los quejosos, o sea, las víctimas, los que ponen las denuncias, y los implicados, que son los supuestos victimarios, y que esa queja llega a través de una recolección de información que la hacen los quejosos a través del sistema de atención al ciudadano SAC, y que los implicados tienen que resolver también en primera instancia haciendo sus descargos en este sistema. La idea es coger las quejas del año 2024 y 2025. La validez y confiabilidad de la investigación está mediada primero por el leer y categorizar las quejas, recopilar los elementos más importantes que sean necesarios para hacer un buen análisis de esa información o de esa realidad que se está observando, identificar los patrones, hacer la conceptualización del corpus, que puede ir acompañado de un modelo, de una definición contextual o conceptual, y también de una ruta de atención. Triangular esos elementos que están apareciendo en la investigación, validar esos resultados y usar unas herramientas como Excel, PSP y Atlas TIC. La investigación bajo el paradigma de la transcomplejidad es bastante transversal, es bastante multifacético y permite ese análisis hermenéutico tan valioso a partir de la revisión documental, de ese análisis de la información y de la recategorización de la información, permitiendo la elaboración de ese corpus teórico que es el que pretendemos, para no quedarnos con una construcción teórica guardada, sino que sea conocida y socializada por los demás integrantes del Comité de Convivencia Laboral y por consiguiente de las instituciones a través de campañas de promoción y prevención. El modelo de la pentadimensionalidad es muy importante bajo este paradigma emergente de la transcomplejidad. Tenemos claro nuestro objeto de estudio, que es la construcción de ese corpus de aproximación teórica. La ruta es bajo el paradigma emergente de la transcomplejidad y con un enfoque hermenéutico. Nuestro problema concreto es estudiar lo que está pasando, que está siendo reportado en esas quejas o presuntos casos de acoso laboral, y nuestro tema central es el acoso laboral y las violencias, sobre todo la violencia institucional escolar. El fin último, esa dimensión axiológica que pretendemos, es mejorar la convivencia y el bienestar laboral. Ahí encontramos una serie de referentes teóricos que nos pueden ir ampliando todo este discurso en el que estamos trabajando. Les agradecemos si ustedes tienen alguna sugerencia, inquietud, consideran que tengan algo que le pueda aportar a la investigación, pues estamos con mucho gusto atentos a sus sugerencias e inquietudes. Muchas gracias.